Estuvo brevemente con nosotros la semana pasada y tuvimos un problema técnico y dijimos, no, tenemos que volver a platicar con Willy Lora, nuestro amigo allá en Ginebra, Suiza, pero no sé por qué me estoy repitiendo, Emerson. A ver. Estamos con eco. Sí. Y Willy ya está ahí. Aquí estoy, buenos días. Hola. Willy. Qué gusto saludarle, Diana Verónica, te extrañé el lunes, Hoy la sí, semana pasada. hoy sí está Diana Verónica. Yo boicoteé la entrevista. Así dirían muchos, ¿verdad? Es que así dirían muchos, así en ese mundo vivimos, ¿verdad? De la especulación, Willy. Sí, hay que estar pendiente, Uno nunca sabe. ¿Cómo está, Willy? Qué gusto saludarte. muy bien, gracias a Dios. Un placer ya casi saliendo de Ginebra en un par de semanas de regreso a Estados Unidos, pero contento ya que vamos a estar más cerca. Sí, o sea, ¿ya te vacunaste, Willy? Sí, ya me vacuné hace casi 2 meses. Estuve en Estados Unidos el 22 de mayo, de mayo. Estuve 3 semanas allá y luego regresé para empacar todo y empezar la mudanza de regreso. Un viaje que retornó de 12 meses. Sí, o sea, te cambió la vida la pandemia, ¿verdad? Entonces te Sí, regresas a residir a Estados Unidos. sí, ya regreso de nuevo a la casa de Estados Unidos. Periodista. Los temas que tienen que ver con política internacional. Y habíamos comenzado la semana pasada a hablar sobre la incidencia o no de la famosa lista Engel, Diana Verónica. Exacto, Willy, yo escuché, bueno, la lista Engel salió que hace 3 semanas más o menos, Willy. Sí, más o ¿verdad? menos. Ok, y yo escuchaba tu punto de vista que estabas dando siempre a través de la 105.3 en el programa Al Cierre con Mario y con Lili, y escuchaba otro punto de vista sobre lo que significaba la lista Engel. A estas alturas, pues mucho ha ido y venido sobre la lista Engel. Se dio aquí en El Salvador pues la repercusión de que aquí hay otra lista, la verdadera lista. Cada uno de los funcionarios, algunos han tomado el tema, otros no. Yo le decía a Tony que hoy escuchaba al ministro de Trabajo, Rolando Castro, hoy temprano en la entrevista Frente a Frente, con un equipo de abogados, porque pues sí, sale la lista, pero no le dan pruebas de nada, ni fuentes. Entonces dice, muy posiblemente pueda tener una especie de contrademanda. No sé qué sabes tú sobre todo esto, Willy. Bueno, yo creo, y como comentaba en la semana pasada, con toda la experiencia cubriendo lo que fue la certificación de países contra el narcotráfico, esta lista Engel, yo creo que esto obviamente no deja bien a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos promueve en toda la región, en el mundo, lo que es el Estado de Derecho y el debido proceso. Y yo creo que esta lista Engel básicamente elimina todo eso. Yo creo que en la búsqueda del fortalecimiento democrático en cuanto a los países del tercer mundo y países que son aliados tuyos, tiene que existir ese derecho al debido proceso y el Estado de Derecho. O sea, cualquiera puede hacer unas acusaciones fundadas o no fundadas. Acordémonos que no es el papel de nosotros juzgarlo, puede ser culpable o no, sino el proceso en el cual están ahora involucrados con esta lista. Y lo que otros analistas y en conversaciones con otras personas han llegado también al tema de una manera jurídica, esto no deja bien parado a lo que es la imagen de Estados Unidos en términos de querer ser un partner con los países de la región, no solamente en fortalecimiento de la democracia, sino también en el respeto a los derechos constitucionales de esta persona, porque una cosa es que tú hagas una acusación unilateral y no refieras o no entregues esa documentación acusatoria para que un organismo competente en cada país pueda procesar a estas personas. O sea, ese es el gran problema. Cuando tú obvias o pasas por encima el debido proceso, no estás ayudando a lo que es el discurso de Estados Unidos de la fortaleza de las instituciones democráticas y la democracia en la región. O sea, es como puede que sea culpable o no, pero un eso contrasentido. Necesita tener su debido proceso. Es como un contrasentido. Exiges Estado de Derecho, pero tiras estos nombres
sin mayor información. Sin mayor información y Es sin lo que- es respetar lo que tú dices. y sin respetar palabras más, palabras menos el debido proceso, es lo que tú dices entonces. Exactamente. Exactamente, porque, o sea, básicamente los países, o sea, Guatemala, Honduras, pueden tener una lista y decir de los funcionarios corruptos de Estados Unidos que ellos han podido contactar, X o Y, y si no dan ninguna prueba, solamente se queda en eso, en una acusación que es utilizada políticamente por un lado o del otro, y eso no ayuda en nada a una relación fuerte y sólida con los países, especialmente cuando Estados Unidos necesita tanto de los países del Triángulo Norte en su cooperación para la lucha en contra de la crisis que tienen en la frontera sur, la crisis humanitaria y crisis migratoria. Entonces, o sea, cuando tú a tus partners o a tus aliados, a tus amigos o aliados de esa área, con esta lista que todos entendemos que es una legislación que el Departamento de Estado tiene que cumplir todos los años con este reporte y tiene que entregarlo a la Casa Blanca, porque acordémonos que inclusive la única penalización de esto es que te quitan una visa de turismo, que es un privilegio para ir a Estados Unidos. O sea, ¿cuál es más el daño a lo que viene siendo a la relación y a lo que viene siendo a la óptica de Estados Unidos, que le está pidiendo y le pide a los países de la región que se respete el Estado de Derecho, que se respete el debido proceso, que se respete la presunción de inocencia, porque ambos países son países que son libres y soberanos. Entonces yo creo que de la manera de hacer esto, y de una opinión analítica mía y de otras personas que hemos tratado este tema, es que si tienen toda esa evidencia que en la cual van públicamente a fusilar la óptica política o lo que le llaman el carácter o la persona o la personalidad públicamente, debiese de hacerse en conjunto con el Ministerio Público o la Fiscalía de cada país y presentar las evidencias y ponerlo en evidencia claramente qué es lo que han traído, qué es lo que tienen, cuál es la acusación, y de esa manera forzar a estas fiscalías y a este Ministerio Público a comenzar un proceso judicial en contra de estas personas que están acusadas para que se pueda tener, o sea, que el ramo judicial y fiscalizador de estos países pueda tener el peso y el respaldo de Estados Unidos cuando promueve el Estado de Derecho y el debido proceso. Esa es la manera que esto, por eso esto que ha pasado con la lista ha dejado más sinsabores que beneficios. Ahora, Willy, el argumento o la justificación es Estados Unidos es amigo de los países del Triángulo Norte y queremos ambos crecer juntos. Ya lo decías tú, por un lado, a Estados Unidos apoya, en este caso a El Salvador, para hacerle frente a problemas de desarrollo económico, de desarrollo humano. Y por el otro lado, los países del Triángulo Norte, entre ellos El Salvador, apoyan a Estados Unidos a disminuir, minimizar la migración de carácter irregular. Sí. Entonces viene Estados Unidos y le dice, mira, nosotros tenemos estas personas que de acuerdo a fuentes a las cuales nosotros confiamos, podrían estar involucrados en temas de corrupción, y preocupa cuando de los 14, 7, 8 son funcionarios de gobierno. Claro. Entonces, si son amigos, no es como cuando un amigo le dice a otro amigo, mira, por ahí creo que hay problemas, deberías de echar un ojo, de tener un poco más de cuidado. No se puede ver así o no funciona de esa manera, Willy. Fíjate, el tema es que Estados Unidos y El Salvador y Honduras y Guatemala tienen, además de una relación de muchísimos años, tienen comercio, tienen acuerdos de Tratado de Libre Comercio con el Centroamérica y la República Dominicana, están los acuerdos de seguridad regional, están los acuerdos de cooperación en temas de narcotráfico y están ciertos acuerdos también de cooperación en términos de la migración irregular. Pero cuando tú le dices a tu amigo, a tu partner, y le dice, oye, ok, estamos trabajando, pero la mitad de tus funcionarios son corruptos. O sea, yo creo que en el lenguaje más claro, no fue el momento preciso. La óptica no es la mejor para este tipo de casos cuando hemos visto que inclusive en Guatemala, uno de la lista, no me acuerdo ahora el nombre, el primer acusado en la lista que estaba preso por corrupción y en la gran mayoría del país piensa que esta persona es completamente corrupta, los jueces y la fiscalía lo sacaron, le dieron la libertad, no lo llevaron a juicio. Y son jueces y fiscales que son muy allegados a lo que es la Embajada Americana en Guatemala. Entonces yo creo que el mensaje es que se envía ahora mismo, que vamos a ver hasta qué punto podemos tener una relación de trabajo,
Mientras tanto, yo te voy a ir diciendo todos los años quiénes pensamos nosotros, basado en artículos de periódicos y en algunas informaciones que pueden ser que estén involucrados en temas de corrupción. O sea, eso hace mucho daño a lo que a la óptica, inclusive a las mismas personas, porque como te decía al principio, pueden que sean corruptos o no, pueden que haya un caso en contra de ellos. O sea, no creo que el debate sea ese. Creo que el debate y el análisis es cómo un país como Estados Unidos, que promueve el Estado de Derecho, el respeto de derechos humanos, a la presunción de inocencia, al debido proceso, hace acusaciones de este nivel de corrupción y lavado y todo este tipo de cosas sin proveer las pruebas necesarias que se necesita para que el debido proceso se dé. Yo creo que ese es el gran problema. Además de que muchas de las acusaciones donde se ve el tema de elección, influencia y todo ese tipo de cosas, Estados Unidos lamentablemente tiene un tema de moral en cuanto a todo esto. Porque acordémonos nosotros que en Estados Unidos, el partido que ahora está de gobierno, hace 5 años crearon un documento falsificado, pago por la ex candidata del Partido Demócrata a la presidencia para lanzar una investigación de 4 años, $40 millones, con toda información falsa, para tratar de sacar del gobierno a un presidente legítimamente elegido. Y eso está documentado. O sea, se hizo una investigación a 4 años. Y está documentado que este documento, el famoso Steele Dossier que se utilizó para esa investigación, fue pago por un partido político que ahora está en el gobierno. Entonces, inclusive por el lado moral, Estados Unidos no se ve muy bien, aunque todos entendemos que una legislación y que hay que hacer este reporte, lo manda la ley, tienen que hacerlo y es normal. O sea, es como, acordémonos del la famosa certificación de la droga en los países de la región por parte de Estados Unidos. Estados Unidos consume el 80% de toda la droga que se consume en el mundo. Entonces, cuando tú tienes esa clase de números, el tema de tú decir, bueno, vamos a certificar países por su lucha en contra del narcotráfico, sin embargo, el país que lo está haciendo es el primer consumidor de la droga en el mundo. Entonces, yo creo que mucho de esto es que, o sea, hasta qué punto lo llevamos y avanzamos con el tema del fortalecimiento democrático en la región, y sin embargo estamos con este tipo de lista, le estamos quitando poder y peso a ese mensaje cuando lo hacemos de una manera unilateral y cuando no proveemos las pruebas necesarias para que se dé el debido proceso. A ver, y Willy, ahí es que está el análisis. Willy, pero no es el primer aviso o el primer mensaje que envía Estados Unidos con la lista Engel. Ya antes, USAID le ha dicho a nuestro gobierno, miren, ¿saben qué? No confiamos en ustedes, en las cosas que han hecho, en el 9F, en lo que sucedió el primer día de mayo, en la destitución del fiscal, en cambiar a la sala constitucional. Los dineros de los contribuyentes que llegan en ayuda hacia El Salvador ya no los vamos a canalizar a través del gobierno, lo haremos a través de fundaciones y asociaciones de la sociedad civil, porque hay problemas y porque ustedes han hecho todos estos actos. Eso fue incluso antes de la lista Engel y es dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Definitivamente, y USAID tiene todo el derecho de hacerlo. Yo creo, ¿dónde viene el problema en cuanto a eso? Porque obviamente estas legislaciones y estas regulaciones están ahí para proteger ese dinero del contribuyente, pero el tema es que también hay varias investigaciones, no solamente en El Salvador, bueno, no creo que El Salvador iba a comenzar, pero en Guatemala hay varias con el tema del financiamiento de las ONGs en la región, de la manera que se venían enriqueciendo y de la misma manera también que el dinero que se le estaba enviando a esta ONG no estaban llegando a ser utilizados para lo que se había destinado. Entonces yo creo que hay una investigación o dos investigaciones en Guatemala en ese tema, pero como tú decías, es un dinero del contribuyente que USAID lo maneja a como ellos consideran por el mandato de USAID del fortalecimiento de la democracia, el desarrollo de los países, todo eso va dentro de eso. Pero yo creo que el tema es que sí, puede que hayan personeros corruptos, pero y volvemos al tema, el debido proceso tiene que mantenerse. Y obviamente Estados Unidos como país libre y con el dinero de los contribuyentes va a decir yo no quiero por esto, porque pensamos. Pero lo que vuelvo al punto, la óptica de decir nosotros pensamos que tus 4, 5, 6 o 7 de tus funcionarios son corruptos y por eso te estamos poniendo en esta lista o te vamos a quitar dinero, es una acción completamente unilateral de Estados Unidos
basada en legislación, pero lo que hace es que le quita valor al tema del Estado de Derecho, al tema de la presunción de inocencia, al tema del debido proceso, lo que ellos al mismo tiempo tratan de promover en la región. Entonces yo creo que ahí es que viene el problema del el tema de la lista Engel con estos países. Como te repito, o sea, lo estamos viendo en Guatemala, lo que ha pasado, y obviamente sabemos el tema de Honduras y el tema de El Salvador, con los problemas que ha habido, con lo que pasó en febrero y demás, que dejó muy mal sabor en lo que fue el gobierno de Estados Unidos. Pero yo creo, como te mencionaba la semana pasada, que la embajadora, la representante de Estados Unidos ahora en El Salvador, es una mujer que tiene muchos años en esto, es amiga de El Salvador, es una mujer muy querida y muy inteligente, y creo que tiene los mejores intereses para El Salvador, y yo creo que ella, me imagino, que debe de estar trabajando por detrás de las cortinas, como dicen, para poder minimizar un poco este impasse que se tiene ahora, que la lista Engel ha traído entre la relación de Estados Unidos y El Salvador. Willy, ¿cómo estamos de tiempo, con tu tiempo? Porque sabemos, bueno, hay que decir a la audiencia, Willy está en Ginebra, en Suiza, en estos momentos. ¿Cuánto tiempo más tenemos contigo? Porque son 5 minutitos más o menos. Híjole, vaya, la última pregunta. El factor República Popular China en la relación esta de años que tenemos con Estados Unidos, ¿qué tanto ruido le está haciendo? Porque vaya, hemos visto los últimos tweets del presidente Nayib Bukele, después de la lista Engel, pues está un poquito más de cachetes embarrados con China que con Estados Unidos, un poco como dolido, como, pues sí, pero, me sacaste pero la lista. 1.5, mira, y a ver, venía el cargamento de vacunas de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX para El Salvador, pero al mismo tiempo también lo venía haciendo China, República Popular China, y el presidente habla de esa donación o de ese cargamento de vacunas que venían de China. Y no de la de los gringos. Y no de la de los Estados Unidos. O no con la misma intensidad. Es parte de la molestia por eso. O sea, esto es normal, no es algo que sorprenda. Ahora, yo lo que creo que obviamente, y ustedes se han dado cuenta, este tipo de actos por parte de Estados Unidos lo que hace que lo aísla más de estos países y fortalece más a China, porque China, que está en la sombra en cierta manera, se ha aprovechado de muchas de estas debilidades y tiene mucha influencia y va a tener mucho más influencia en El Salvador, en el mismo Guatemala, y ya lo estamos viendo en el mismo República Dominicana, en cual la vacuna que está llegando, que llegaron a República Dominicana, son las vacunas chinas, y es donde República Dominicana, por el tema del endeudamiento tan alto, como también tiene endeudamiento El Salvador, a quienes van a recurrir es a los chinos para un tema de financiamiento, y su relación con China va a ser todavía mucho más estratégica, va a ser mucho más fuerte, y para Estados Unidos va a ser mucho más preocupante, como lo está haciendo China, como se ha movido no solamente en Sudamérica, sino también ahora lo está moviendo en Centroamérica. O sea, China es lo que le llaman un jugador estratégico en este ajedrez que se está viviendo en el hemisferio occidental, porque está llegando cada día con mucho más dinero, mucho más recursos, a tener más influencia en los países de la región, lo cual a Estados Unidos le debiera de preocupar. Hemos visto que el presidente Biden se ha ocupado más en hablar del tema ruso, cuando todos entendemos a nivel analítico que el problema principal que tiene Estados Unidos ahora mismo a nivel de política internacional se llama China. ¿Y cuáles crees tú que son las pretensiones de China en El Salvador? Es decir, porque pues sí, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Y es un montón de dinero. Claro. Ajá. ¿Y qué significamos nosotros para la República Popular China? Tener una presencia cerca de Estados Unidos. O sea, para China tener intereses en Centroamérica, tener intereses en Cuba, tener intereses en las Bahamas, o sea, estratégicamente para China es muy bueno y está muy bien posicionado, porque le quita mucho protagonismo a Estados Unidos, que siempre ha sido el abanderado de todos los países del sur de la frontera hasta Brasil y Argentina. Ha sido el socio número uno, pero ahora China viene a jugar un papel decisivo porque tiene los recursos. Acordémonos que China es el dueño, entre China y Japón son los dueños de la deuda externa de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de poca cosa. O sea, por más que la gente entienda, los préstamos y el endeudamiento grande de Estados Unidos está entre China y Japón. Entonces sí es un jugador estratégico, sí es una persona, es un país que está ganando terreno militarmente, económicamente. Lo vimos
en los mares del mar sur chino, cómo se han ido construyendo más bases militares, y hemos visto cómo también con Canadá los chinos han tenido muy buena relación últimamente y han estado inclusive haciendo reuniones a nivel militar en China, en Canadá. Entonces yo creo que es obviamente de preocupar, y por eso yo decía que aunque se ha hecho mediáticamente que Rusia sea, aunque ya mucha gente no cree tanto el tema de que Rusia viene siendo el enemigo número uno por las 1000 ovejas nucleares que tiene Rusia, pero él económicamente no es tan grande. Pero se ha utilizado más como el enemigo político en Estados Unidos que la real amenaza que es para Estados Unidos, que es China. O sea que, a ver, así en salvadoreño, Willy, es así como, es una zona que ha estado, la mayor relación ha sido con Estados Unidos, yo quiero estar ahí también, para decir yo también tengo relaciones con ellos, y que Estados Unidos no le puede, de alguna manera no le puede, a ver, no es que no le pueda decir nada, sino que no se tiene que sentir mal, porque también hay una estrecha relación y fuerte relación Estados Unidos-China, porque es un mayor deudor, pues. No solamente eso, sino que también, te voy a poner un ejemplo bien claro, o sea, y esto es básicamente un ejemplo, no es que vaya a pasar o esté pasando, pero que El Salvador se vea en la necesidad que necesita construir una planta hidroeléctrica nueva, una autopista que cruce de lado a lado y Estados Unidos no lo pueda financiar, pues los chinos te van a decir, aquí está el dinero, nosotros te lo financiamos. ¿Ves? Y te pone la planta, te trae su gente a trabajar, pero no te pone la gente a trabajar, pero te la construye, te invierte dinero, ¿ves? Entonces lo utilizan para posicionarse bien dentro del país y le hacen de esa manera un contrapeso a Estados Unidos. Y entonces nosotros tenemos el compromiso moral de tener buenas relaciones con la República Popular China. Porque de ahí no hay otro interés, Willy. Exactamente. Para ellos, posicionarse cerca de Estados Unidos por cualquier conflicto, por lo que sea, estratégicamente es muy bueno. Acuérdense que China está del otro lado del mundo, de Estados Unidos. Y ellos, si no más recuerdo, tienen varios intereses en Panamá, en el canal de Panamá, que conecta el Pacífico del Atlántico, que es estratégicamente un lugar donde ellos quieren tener una buena presencia. Entonces hay muchas cosas dentro de la relación China-Estados Unidos que por lo menos El Salvador básicamente lo que le está diciendo a Estados Unidos, si ustedes me cierran la puerta, me tratan de esa manera, yo voy a seguir trabajando con los chinos, aunque esté recibiendo $6,000 millones al año en remesas de Estados Unidos, eso no va a parar porque los salvadoreños no se van a ir a vivir de Estados Unidos para China, sino que ese dinero va a seguir llegando, pero estratégicamente le abre las puertas y las posibilidades al gobierno de El Salvador de tener otro tipo de aliados también. Willy, te tenés que ir, pero un último punto. Solo quiero preguntarle también qué está pasando en Cuba, ¿verdad? Solo un último punto sobre esto. Ajá, y los 3 millones de salvadoreños que están esperando una reforma migratoria que les permita vivir establemente en Estados Unidos, ¿a dónde quedan? Bueno, yo no creo que eso va a pasar ahora mismo, al menos que lo metan en una legislación tratar de meterlo en una legislación más grande como la de infraestructura, no creo que vaya a pasar, porque inclusive se duda mucho de que los demócratas mantengan control del Congreso, de la Cámara de Representantes, por el tema del trabajo que han hecho en estos meses. O sea, hemos visto todo lo que ha pasado en la frontera. Muchos congresistas demócratas que son en estados fronterizos no van a votar a favor de seguir dando más posibilidades y más entradas y van a votar más con el lado conservador de que se cree algo de que le dé más seguridad, porque el tema es, Ana Verónica y Tony, no es tan difícil. Nosotros fuimos de 50 a 60,000 inmigrantes irregulares al mes, llegando a Estados Unidos a 180 y 190,000 mensual. Pues es una crisis muy real y yo creo que ese es uno de los retos, además del alto costo de vida que se está viviendo ahora en Estados Unidos, el cual va a poner el tema migratorio no al nivel que debiera estar en el tema de prioridades. O sea, existe el tema energético y hay otros temas, pero el tema migratorio lamentablemente siempre se queda a los temas electorales. Cuando vienen las elecciones se le hace mucho empuje, pero a la hora de la verdad, si quisieran tener un compromiso real de resolver y tener una reforma migratoria, se sientan y lo hacen en 2 semanas. Saben cómo hacerlo, lo pueden hacer, pero políticamente no es viable. Y por eso no lo han hecho, porque hay un tema de seguridad fronteriza y hay un tema de legalización y normalización de estatus de los inmigrantes. Sí, porque el tema es el siguiente: si no se resuelve el tema de la seguridad en la frontera, no van a resolver el problema de una reforma migratoria, porque los republicanos, que tienen también
o sea, que han acortado la distancia entre el liderazgo en la Cámara, o sea, no son tantos ahora la diferencia. Estos republicanos no van a votar a favor de una reforma migratoria si no viene inscrito en ella un tema de seguridad fronteriza y que se pare o se minimice más o se disminuya mucho lo que es la inmigración irregular a Estados Unidos. Bueno, como sea, siempre nos quedamos cortos contigo, Willy. Puchica. En 30 segundos lo que está pasando en Cuba. Mira, ¿y en Cuba. ¿Qué Lo que está está pasando en Cuba es algo que no se había visto en 60 años. Pero le gusta, ¿viste? Le gusta. O sea, pero no se va. No, pero ya rapidito. Docenas de ciudades, la gente en la calle. Se trató de vender el tema de que era por el COVID. El tema es que la gente se cansó, la gente generalizada está pasando mucha hambre, está pasando por momentos muy difíciles y yo creo que la presión interna ha crecido muchísimo en Cuba y o sea, parte de ello es lo que hemos visto en la respuesta del gobierno, que enviar a los boinas negras a las calles, a reprimir a la gente, o sea, y yo creo que es un momento decisivo si se mantiene porque ningún país, y más como está Cuba, es sostenible cuando tú tienes 30, 32 ciudades con la gente en la calle tirada protestando por la presión que tiene. Entonces yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días, qué pasa hoy en Cuba, pero la situación es complicada. La gente yo creo que se cansó, se ha cansado. El COVID-19 lo que vino a hacer es a ponerle una gotita de agua más a ese vaso de presión que ya venía creciendo en Cuba. Uh-huh. Bueno, Willy, saludos hasta Ginebra. Tienes que ir a traer a tu hija, ¿verdad? Así que te enviamos un abrazo. Qué bueno que te vamos a tener más cerca acá en los Estados Unidos. Pues, ajá, lo que no entiendo es que estando más caro Estados Unidos se regresa, dice Willy. Pero bien, está difícil, pero ya no me queda otra. Tengo que ir para allá. Ya te están echando ahí. Ya me están echando. Ok, Willy. Bueno, no, cuando estés otra vez con tiempo y todo, te retomamos esta plática, ¿te parece? Definitivamente, cuenten conmigo siempre. Okay. Gracias. Gran abrazo, Willy. Un abrazo en la distancia. Que estés bien. Chao.